acá, dejen de conversar. Allá arriba ahí, chicos. Es tiempo de sentarse. Ese mochilón, bájalo, por favor. Ahí está. Uy, aquí, ¿qué pasó? Se fugaron 3, ¿no? Esa mochila, están sus mochilas, pero no están las personas, ¿o me refieres a eso? No. Y acá también se han fugado 3. Bueno, vamos a ver ese video. Y vayan pensando de qué se trata, ¿no? Okay. ¿Vieron el video? Muy bien. Vamos a empezar la clase analizando este video. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Miguel Marzal. Voy a ser su profesor de inmunología. Tengo 3 clases con ustedes. Esta es la primera de ellas. Y obviamente los grupos de seminarios con los cuales yo estoy, ya me conozco porque tuvimos los primeros seminarios la semana pasada. Bien. ¿Alguien puede decirme, por favor, qué es lo que estamos viendo en ese video? ¿Alguien que levante la mano y quiera dar su opinión? ¿Qué estamos viendo en el video? Son tortugas que están saliendo de un huevito y quieren irse al mar. Muy bien, son tortugas que están saliendo del huevito y están yendo hacia el mar. ¿Por qué se van hacia el mar y no hacia tierra? Porque estas son tortugas acuáticas. Se les puede ver para salir. ¿Quién les dijo que tenían que irse al mar? Nadie, sino por instintivo propio, se podría decir, aparte que hay depredadores cerca a nivel de la arena y eso, entonces van irse al mar, donde es su hábitat natural. ¿Y quién les dijo que había depredadores en la arena? Nadie, como dije, es algo instintivo, creo que, no sé, es algo instintivo. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo las tortugas saben a dónde ir? ¿Quién les dice eso? Total, salen del huevito, van corriendo hacia el mar. Es porque la mamá de las tortugas, al poner los huevos, lo pone en dirección al mar, para que al momento de que nazcan, las tortugas nazcan mirando el mar y vayan hacia el mar. ¿Seguro? ¿Por qué estás tan seguro? Yo tenía una tortuga marina. Wow, eso sí que suena interesantísimo. Bien, pero el asunto es de que, si ustedes han visto el video, las tortuguitas rompen el cascarón y saben exactamente lo que tienen que hacer. O sea, rompen el cascarón, comen lo poco que hay en el huevo todavía y luego van hacia el mar. Y una vez en el mar, ¿qué hacen las tortuguitas? Una vez que se van hacia el mar, ¿qué creen que hacen las tortugas? Pero ¿hacia dónde nadan las tortugas? ¿Saben a dónde ir? Las tortugas cuando salen de cascarón, es más, aunque la madre los haya puesto en el sentido opuesto al mar, las tortugas saben cómo ir hacia el mar, saben cuál es la dirección del mar. Y cuando llegan al mar estas tortugas, saben exactamente qué corriente marina tomar para encontrarse con las otras tortugas mayores. O sea, saben, pero la pregunta es ¿por qué saben eso? ¿Quién les dijo eso? Si nacieron sabiendo todo eso, ¿sí o no? Nacieron sabiendo todo eso. Cuando nosotros nacemos, ¿acaso sabemos qué comer, qué no comer, qué estudiar? ¿Sabemos todo eso? Nada, no sabemos nada los mamíferos. Pero sin embargo estas tortuguitas, nadie les dice nada y sin embargo saben todo lo que tienen que hacer. La pregunta es ¿cómo, no? Y como dijo su compañera, es instintivo, o sea, es propio de ellas, es innato en ellas saber cuál es el camino y qué hacer. Y justamente eso es del tema que vamos a tratar hoy día. Nosotros vamos a hablar justamente de un tema asociado a ese elemento que es propio de un organismo y que nadie les dijo lo que tenían que hacer y nació con ese conocimiento de por sí, nació con esa intención de saber a dónde ir, qué hacer, etc.
Y eso es justamente lo que vamos a tratar hoy día, y es la inmunidad innata. La inmunidad innata no es otra cosa que un sistema defensivo con el que nacemos. O sea, nacemos con ese sistema defensivo. Nadie le dijo a esas células cómo actuar. Nadie le dijo a esas células cómo atacar, ni qué atacar. Nacimos con esas células que sabían hacer sus cosas. Al igual como en el caso de las tortugas, que sabían para dónde irse, las células de la inmunidad innata saben a dónde tienen que ir y saben a quién tienen que eliminar. Es innato en esas células y nacemos con esas células. ¿Me entienden? O sea, es muy parecido a lo que pasa con las tortuguitas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día, ¿no? Cómo es que estas células actúan y son capaces de reconocer, sin que nadie les cuente nada, al enemigo y destruirlo. Bien, acá está el temario que vamos a desarrollar. Primero haremos una pequeña introducción de los temas que han estado tratando la semana pasada con el profesor Gais. Luego veremos los 3 elementos más importantes de la inmunidad innata: las barreras naturales, los componentes celulares y los componentes moleculares. Recuerden que, bueno, no recuerden porque obviamente no lo saben, es algo que tengan inmunidad innata para la memoria. Los inmunólogos a veces hablamos un poco extraño, porque en vez de decir simplemente cuál es la célula, nunca vamos a decir eso, jamás. No sé por qué, por lo menos el grupo de profesores que estamos haciendo el curso, ¿no? Siempre decimos, ¿cuál es el componente molecular? ¿Cuál es el componente celular de tal cosa? Entonces, pero lo que queremos decir es cuál es la célula y cuál es la molécula, nada más, ¿ok? Entonces, cuando decimos aquí componentes celulares, vamos a decir cuáles son las células de la inmunidad innata. ¿Qué moléculas receptoras tienen y cómo atacan? Mecanismos que significan cómo van a atacar esas células, ¿ok? Y cuando hablamos de componentes moleculares, simplemente decir cuáles son las moléculas de la inmunidad innata más importantes. Y aquí tenemos de las citocinas y al sistema del complemento. Y ahora vamos a dedicarnos a hacer una pequeña introducción para ver lo que vieron la semana pasada, esos conceptos, y arrancamos con inmunidad innata. Bien, ¿qué representa esta imagen? Ahí, por favor, ya dejen de conversar, porque hasta aquí escucho los murmullos. Hoy día no estoy muy bueno, no estoy muy bien de la garganta, así que les pido, por favor, que colaboren, porque para no esforzarme, porque estoy mal de la garganta, y obviamente después de 2 horas de clase va a acabar fatal, ¿no? Bien, esta imagen representa algo. Tenemos ahí a unos niños y están rodeados de un ambiente lleno de gérmenes, de cosas extrañas y cosas raras. Sin embargo, estas personas deben sobrevivir. Bien, se parece mucho al efecto de las tortugas. Las tortugas sabían qué hacer, a dónde dirigirse. Estos niños no saben qué hacer, pero sus células sí saben qué hacer. Y nadie les dijo nada. ¿O ustedes han escuchado de un salón de clases o una universidad para células? No, ellos saben lo que tienen que hacer. O sea, existe un componente que nace con nosotros, se forma desde que estamos en la gestación y sabe lo que tiene que hacer sin que nadie le diga nada. Tenemos varios gérmenes. ¿Reconocen este de acá? Un ácaro. Claro, está súper magnificado, ¿no? Jamás vamos a ver una cosa así con nuestros ojos, ¿no? Súper magnificado, un ácaro. Y los ácaros habitan Lima, son limeños por excelencia. Con tanta humedad, tanto closet oscuro y mal aireado, por decir, con tantos estudiantes de medicina que ven televisión comiendo en su cama. O sea, le estamos dando sustrato a los ácaros para que se alimenten y vivan felices. Ustedes ven su película bien bacán y ellos luego recogen las migas que ustedes botan en la cama y viven ahí en el colchón. Todos son felices, ¿no? Ellos y ustedes. Entonces, tenemos ácaros hasta por gusto, pero resulta que no hacemos enfermedad contra el ácaro. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune que nos va defendiendo, ¿no? Pero sin embargo hay personas como estos niños que posiblemente estén expuestos desde muy pequeñitos a los ácaros, y tanto que se ponen de pequeñitos, su sistema inmune se va acostumbrando a atacarlos. Cuando crezcan y se enfrenten a uno solo de ellos, van a reaccionar con todo su poderío y se van a volver unos alérgicos contra el ácaro. Pero era contra uno, porque están sobreestimulados. En fin, hay muchos elementos ahí con los que vamos a tener que sobrevivir. Las pulgas. ¿Qué me pueden decir de las pulgas? Hay pulgas de perro, hay pulgas de gato, hay pulgas de humano, hay pulgas de ratas. Cada quien tiene su pulga. Hay gente de pocas pulgas, dicen. Pero tan furiosos que ni las pulgas los aguantan.
Cada quien tiene su pulga, ¿no? Entonces, pero las pulgas pueden transmitir también agentes patógenos, se puede la picadura. Tienen elementos en la probóscide, que es como un estilete de metal que puede atravesar rápidamente un tejido blando como el epitelio de la piel, por ejemplo. Tenemos un sinnúmero de gérmenes en el ambiente. Cada vez que abrimos la boca, como, no sé, pues un hipopótamo, un montón de gérmenes se han metido por ahí. Cuando hacemos un mordisco a un sándwich, un montón de gérmenes se han metido por ahí. Entonces, están ahí presentes. Hay parásitos, hay virus, hay estructuras como los hongos, o los pólenes que pueden causar enfermedades. En fin, estamos rodeados de un montón de agentes infecciosos y extraños, y muchos de ellos terminan siendo peligrosos para el humano, para el cuerpo humano. Y sin embargo no hacemos ningún tipo de reacción visible que nos diga estamos enfrentándonos a ellos todo el tiempo. Y sin embargo lo estamos haciendo. Estamos en esta pequeña clase escuchando esta tontería del profesor porque tenemos algo que nos está defendiendo permanentemente de todo lo que nos está rodeando en este ambiente. Acá no lo vemos, pero ahí estamos rodeados de bichos. Sin embargo, estamos aquí, sentados, escuchando, riéndonos, perdiendo el tiempo, pero estamos aquí. Pero lo que no podemos ver es lo que está pasando en nuestro sistema defensivo. Tenemos una piel que nos está aislando del medio externo, mucosas que nos aíslan del medio externo, y sistema inmune innato que nació con nosotros. Nadie le dijo lo que tenía que hacer y sin embargo está defendiéndonos contra esos gérmenes. La inmunidad se puede representar en dos grandes brazos. Uno que lo han visto la semana pasada también, es la inmunidad innata, que es la primera, y la segunda se refiere a la inmunidad adaptativa. Nosotros, al igual que las tortuguitas, nacemos con una inmunidad innata, lista, propia para la defensa, especializada en la defensa. Y aquí dentro de este grupo tenemos a las barreras naturales, que pueden ser barreras físicas como la piel, barreras químicas como las secreciones, por ejemplo el músculo, el sudor, y por debajo de estos epitelios que forman las barreras naturales y las secreciones, tenemos un grupo de células llamadas células de la inmunidad innata, que saben lo que tienen que hacer. Por eso se llaman células de inmunidad innata. Nacemos con estas células y estas barreras naturales que saben lo que tienen que hacer. Estas células son capaces de reconocer patógenos si se rompen estas barreras naturales. Ni apenas se rompe la barrera natural, es decir, se rompe la piel y está abierta la piel y entra un germen, esas células que están por debajo saben a quién atacar, cómo reconocerlas, cómo destruirlas, saben hacer todo, ¿no? Y acá tenemos células importantes como los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, las células natural killer, los polimorfos nucleares, proteínas importantes como las proteínas de complemento. Hoy día veremos algo de estas proteínas de complemento. ¿Cómo es posible que una proteína sea una molécula de defensa? Eso es como preguntarse cómo es posible que un misil elimine al enemigo y no el cuerpo a cuerpo, ¿no? Un misil algo inerte elimina a un enemigo. Lo puede eliminar de varias maneras. Por efecto físico, que le caiga el tremendo misil en la cabeza y lo destruye, o que explote el misil. Pero la cosa es que lo elimina. Y estas moléculas son muy parecidas. Son pequeños misiles que van llegando al enemigo. Entonces, resumidas cuentas, tenemos una inmunidad innata que es básicamente importante para eliminar a los gérmenes en forma general, en forma rápida, y todo el tiempo está activado, permanentemente activado. Solamente cuando estas barreras y estas células no pueden eliminar al enemigo, entonces recién se activa un poderío extremo de la respuesta inmune, y esa es la inmunidad adquirida. Para que eso ocurra, estas células tienen que abandonar los sitios de inflamación o de ataque y llegar hacia los órganos linfoides secundarios, como el ganglio, por ejemplo, donde se encuentran los linfocitos T y B. Y estas células activar a estos linfocitos para que estos linfocitos puedan multiplicarse, organizarse y salir al ataque inmediato contra el enemigo. Y al final nosotros tenemos siempre una inmunidad de memoria, que son estos linfocitos. El enemigo se erradicó, se eliminó,
Y lo que nos queda al final son estas células T de memoria o los B de memoria. Bien, si esto es así como les digo, ustedes ya habrán sacado la conclusión de que no se puede activar a los linfocitos si no se activa la inmunidad innata. Porque el que activa la inmunidad adaptativa son las células de la inmunidad innata. No hay otra forma de activarlos. Eso significa que las personas que nacen genéticamente con deficiencias en la inmunidad innata, ya sea porque no producen macrófagos o producen macrófagos deficientes o células dendríticas deficientes, lamentablemente estas células no van a poder activar a la inmunidad adaptativa. Y por lo tanto tendrán una deficiente inmunidad adaptativa toda su vida. Y toda su vida tendrán que ser tratados por el médico para ayudar a controlar sus infecciones. Entonces, dependemos de la inmunidad innata, de esas células que sabían lo que tenían que hacer desde que nacieron para poder activar al sistema inmune adaptativo y tener una respuesta inmune eficiente contra cualquier patógeno o germen. La necesitamos. Entonces es tremendamente importante, ¿no? Y tenemos la dicha de que hemos nacido con ese sistema. No hemos tenido que pasar por un proceso infeccioso, ya tenemos el sistema. Es un defecto de fábrica, o una garantía de fábrica, lo vemos en el buen sentido, ¿no? Bien, eso es lo que habían visto ustedes la semana pasada con el profesor Bess, y ahora vamos a hablar un poco más a detalle de lo que pasa con la inmunidad ya innata propiamente dicha. En la inmunidad innata hay tres componentes importantes, que están esquematizados justamente en este gráfico. Tenemos la primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. Con respecto hacia el término primera línea de defensa, segunda línea de defensa, ni se preocupen por eso, ¿ya? Porque hay personas que para ellos significa la primera línea la célula, la segunda línea la otra célula. No se preocupen, al final lo importante es el concepto. Digamos que la primera forma de defendernos son a través de las barreras naturales y la segunda forma de defendernos son a través de células y moléculas. La inmunidad innata tiene dos frentes de ataque: las barreras naturales, el primer frente de ataque, y segundo, las células y moléculas. Solamente cuando el primer frente de ataque es vencido, derrotado, destruido, entran a funcionar el segundo componente bélico, las células y moléculas de ataque. ¿Okay? Esa es la idea. Y acá tenemos más o menos ese ejemplo. Veamos cómo funciona. Este gráfico representa el epitelio de la piel. Acá pueden ver los estratos de la piel. Acá tenemos, ¿cómo se llama ese estrato? Identificado, etcétera. Bueno, hay que estar los queratinocitos. Y aquí todas estas células forman el epitelio de la piel. Y ese epitelio de la piel es un aislante de todas las cosas que pasan en el medio externo. O sea, todas las bacterias que están aquí pululando no pueden penetrar al interior de mis tejidos porque tengo mi piel que me protege, ¿no? De alguna manera ese es el aislante, ¿no? Pero si mi aislante se rompe con un clavo o lo que quiera que fuese, obviamente va a quedar una brecha y por esa brecha van a entrar gérmenes. Entonces, si este aislante se logra romper, nosotros vamos a tener ahora la segunda línea de defensa, que van a ser las células de inmunidad innata que están permanentemente custodiando ese epitelio. Y aquí vamos a encontrar a las células de Langerhans, que solamente están en la piel, por ejemplo, células dendríticas, algunos linfocitos, y estos están custodiando que cuando esto se rompa, ellos deben actuar inmediatamente para controlar al enemigo que está penetrando la piel. Esa es la idea. Entonces, por eso se llama primer frente de defensa, segundo frente de defensa. ¿Okay? Por supuesto que estas células no son las únicas, hay otras células que van actuando, ¿no? Acá tenemos células plasmáticas que son linfocitos B activados, linfocitos T. Pero para que estos linfocitos puedan actuar, primero estas tienen que tomar control del enemigo que está penetrando la piel. Ellas son las primeras que entran en contacto. Si estas fallan, estamos fregados. Fregados. O sea, si esas células fallan en su trabajo de defensa, estamos jodidos. Sinceramente. Entonces dependemos de esas células. Porque estas células van a ir, como les dije hace un rato, hacia los tejidos linfoides secundarios para activar a estos linfocitos en la defensa final, del ataque final. ¿No? Ok, espero que esté claro ese concepto. Bien. Entonces veamos la primera línea de defensa.
Aquí he puesto una mano y con varios bichos tratando de morder la mano y tratar de penetrar la mano. Y eso me hace recordar cada vez que pago algunas monedas pues, de pasaje en el microbús. Es horrible, cada vez que yo le doy mi moneda limpiecita, él me da un vuelto pero por recontra cochina y su mano está llena estoy hablando de cobrador, ¿no? Pues han pasado todo el día, se ha pasado cambiando de mano, entonces me imagino en mi mente la cantidad de bacterias que estoy recibiendo con mi vuelto. Es más, ni lo quiero recibir, le digo, sí, Señor, por favor, por Dios. Pero gracias a que tengo mi aislante perfecto, la piel, yo puedo recibir ese tipo de mercancía o vuelto lleno de gérmenes sin hacer infección. Y eso es fantástico, ¿se dan cuenta? Es fantástico. Pues nací con ese aislante, gracias a Dios. O sea, no hay forma, yo puedo tocar lo que sea, pero no me va a pasar nada. Salvo que tenga alguna escoriación o mediadura en la piel. Es perfecto, es una barrera natural importante. Y no es la única. Hay varias, ¿no? Y aquí justamente resumo algunas de las más importantes que ustedes no deben olvidar, ¿no? Porque las tenemos todo el tiempo. Veamos algunas. Las lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, dicen cuando las chicas lloran, pero para poder sacarnos algo los chicos, ¿no? O sea, no es una lágrima de verdad, es una lágrima para poder motivarnos a bajar la guardia, ¿no? Pero las lágrimas no solamente sirven para eso cuando uno está triste o deprimido o encolerizado, sino que cuando entra un poco de polvito en los ojos, inmediatamente uno se le da lágrimas para eliminar ese polvito, porque en ese polvito hay un montón de gérmenes, está clarísimo. Y además, por si fuese poco, ese mecanismo físico, las lágrimas tienen lisosimas. Y las lisosimas son enzimas lípidos que rompen proteínas. Entonces, si hay algo proteico en el polvito que nos entra en los ojos, eso va a ser destruido por las lisosimas. Entonces, las lisosimas, que están contenidas en las lágrimas, son bactericidas. Eliminan a las bacterias que están ahí todo el tiempo. La baba puede ser asquerosa. Pero la baba contiene, bueno, ahí hay babas dicen sabores, no sé, pero ahí la baba podría ser algo muy importante en la defensa, por supuesto. Si no, hagamos el siguiente ejercicio. Levanten la mano a los que les gustan los caramelos. ¿Les gustan los caramelos? Me encanta. Hay algunos que parece que no viven la vida los vive. No comen caramelos, son amargados. Un poco de dulce en la vida es bueno. Recuerden que el primer alimento del cerebro es la glucosa, ¿no? Se necesita. Si no, vea sus calificaciones. Coma caramelo. Bueno, pensemos en los caramelos. Tenemos un caramelo. El caramelo está hecho de carbohidratos, ¿cierto? Son carbohidratos. Mencione usted una enzima que está en la boca que sea capaz de degradar carbohidratos. ¿Quién? Le da una mano nada más, uno que diga, pues se me ocurre. Amilasa salivar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pregunta para estudiosos. ¿Qué estructura química rompe la amilasa salivar en los carbohidratos? Ya los agarré a todos. ¿Han llevado bioquímica? ¿Química? ¿No han visto carbohidratos en todo el tiempo que están en la universidad? Solamente caramelos, ¿no? Bueno. La amilasa salivar rompe los enlaces alfa 1, 4 de los carbohidratos, ¿no? Pero los rompe. ¿Y para qué los rompe? Obviamente para poderlos absorber, ¿no? Muy bien. Las paredes de las bacterias contienen muchos carbohidratos, están forrados de carbohidratos. Y obviamente la amilasa salivar, si esos carbohidratos tienen enlaces alfa 1, también serán rotos, igual que los caramelos. Las bacterias, yo siempre he pensado que las bacterias deberían ser muy dulces si uno las pudiese lamer, ¿no? O concentrar un helado de bacterias, porque son carbohidratos, están forradas de carbohidratos. Y nuestra amilasa salivar, que además de degradar los carbohidratos que vamos a ingerir, también debe estar degradando los carbohidratos de la bacteria, ya está. Y por eso que de alguna manera también nos protege, ¿no? Pero por si fuese poco, las secreciones, como la saliva, también tienen enzimas proteolíticas. Igual va a pasar con el sudor, no solamente sirve para desintoxicar, sino también porque para barrer con proteasas muchas de las bacterias que están acumulándose en la piel, por ejemplo. El cabello es una barrera natural espectacular.
Yo sé que a algunos les gusta estar calvitos por la moda esta, pero es espectacular porque de alguna manera nos protege no solamente del medio ambiente, sino también de cosas que pueden penetrar por el cuero cabelludo. Los espermas, imagínense, los pobres espermatozoides, todo el mundo se los quiere comer. Entonces, la raza humana tendría extinción si no tuviese forma de proteger el esperma y mantenerlo estéril. Es más, un esperma que estuviese contaminado hasta puede causar infección en la compañera. O sea, todo es necesario que se mantenga. Y también existe la espermina, que es una proteína tipo proteasa, que está con el esperma, que ayuda justamente a eliminar los gérmenes que están frecuentemente bebidos en el esperma. El moco, una forma de atrapar inmediatamente millones de partículas virales es a través de un estornudo. Y me dice, ¿de dónde tengo virus? Bueno, búscate un infectado con una gripe y estornude, pétale tu pañuelo si quieres y ya está. Y después del estornudo usted va a tener montones de partículas virales. ¿Por qué creen que creímos con la secreción? Porque las partículas virales van tratando de penetrar la mucosa, son gelatinosos, pero cuando usted estornuda, lo saca de canto a toda esa cantidad de partículas que están ingresando por la mucosa respiratoria. Excelente. Entonces el muco no está por gusto ahí, sino tiene su función de barrer justamente y de proteger ese epitelio, que es el epitelio respiratorio. Igual va a pasar con el epitelio gástrico. Acá está un corte histológico de un epitelio gástrico, pero el epitelio gástrico, todo lo que está contenido en el lumen, es el medio externo. Mientras que las gérmenes estén aquí en este medio externo del lumen, van a estar siempre en el medio externo, no van a penetrarnos. Penetración, tomándola en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces no van a hacer. ¿Por qué? Porque siguen estando en el lumen. Y el lumen tiene mucho moco. Y el moco es como una arena movediza para que las bacterias puedan llegar al epitelio y penetrar el epitelio. Definitivamente cuando uno piensa, sí, tenemos bacterias comensales, pues claro. Y esa es la razón por la que las bacterias comensales no causan infección o enfermedad. Perfecto, pues, está ahí. Porque están fuera, no están dentro. Si sus bacterias comensales estuviesen dentro de su epitelio, la cosa cambiaría, usted estaría frente a una infección. Pero como las bacterias comensales están afuera, perfecto, genial, pues. Y encima trabajan para nosotros, porque degradan lo que no digerimos y esos nutrientes los vamos reabsorbiendo. Estupendo, ¿no? Entonces ahí está la razón. La piel ya la hemos comentado. Y por si fuese poco, muchos de estos epitelios secretan moléculas como las defensinas o las catecolaminas, que de alguna manera ayudan en la defensa. Las catelicinas, defensinas B, que son las que están ahorita de moda. Entonces, tenemos muchas barreras naturales que están incluyendo epitelios y secreciones que ayudan en la defensa. Y gracias a eso, no tenemos mayor cantidad de gérmenes en el interior de nuestro cuerpo. Pero a veces, esas barreras naturales son sobrepasadas por el enemigo o accidentes. Por ejemplo, acá tenemos un corte o una punción de sangre y ya está, hemos roto ese epitelio. Y cuando dejamos esta abertura abierta en la piel, obviamente las bacterias pueden entrar. Entonces la primera barrera se ha perdido. Hemos perdido la pared. Hemos perdido la primera barrera. Y ahora, ¿quién actuará? La primera línea celular de defensa. Las células de la inmunidad innata, que están custodiando estos epitelios. Y eso tratarán de controlar todos los gérmenes que están entrando del medio externo. Esa es su chamba. Y eso está pasando todo el tiempo. Todo el día estamos en esa guerra frecuente, continua, constante. Por otro lado, veamos otro ejemplo, un zancudo. El zancudo tiene una probóscide, así se llama, lo van a aprender en sus clases de parasitología médica, que es como si fuese un estilete de metal, un punzocortante. Va a penetrar para poder alcanzar los vasos sanguíneos de donde se alimenta el mosquito. Pero va a atravesar nuestra primera barrera de defensa y la va a destruir, la va a hacer añicos. Y eso va a permitir que gérmenes puedan ingresar y nuestra primera línea de defensa celular estará ahí lista para actuar. Lista para actuar. Esa es la idea. Entonces ya tenemos las primeras barreras y las segundas líneas, que son las células de la inmunidad innata. ¿Está claro eso?
Bien. ¿De dónde salen estas células de la inmunidad innata o la línea celular o la primera línea celular de defensa? Ya en el adulto todas vienen de la médula ósea, se generan en la médula ósea y particularmente a partir de una célula llamada stem cell o célula madre. Cuando la médula ósea recibe señales moleculares, o sea, citoquinas, inflamatorias, porque se ha producido una inflamación en algún lado y se producen estas citoquinas, estas moléculas, y llegan a la médula ósea, eso activan a la stem cell. Activan a la stem cell para que se diferencie en un estrato linfoide o un estrato mieloide. Si se diferencian por esas citoquinas, este progenitor mieloide, o sea, célula madre que va a dar origen a células mieloides, se transformará en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, y los mastocitos con más estímulos se diferenciarán en células dendríticas, como las Langerhans que están en la piel, células de Kupffer como las que están en el hígado, microglias como están en el cerebro, o macrófagos que están en todas partes de los tejidos. O sea, todo esto va a pasar después del estímulo de la inflamación, más se van a generar. Y en el caso de diferencia en células linfoides, bueno, madurarán y se diferenciarán a natural killer, a linfocitos T o linfocitos B. Entonces, pero este es el origen de estas células. Y la médula ósea se estimula cada vez que hay un proceso inflamatorio. Porque se entiende el sistema de que hay un ataque, el enemigo es mayor o más espectacular que la defensa que podamos implementar, es necesario producir el mayor número de estas células, entonces hay que formarlas, hay que generarlas, y por eso es que el estímulo empieza a funcionar. Bien, entonces veamos ahora la segunda línea de defensa. Acá fue la primera línea de defensa, pero es la segunda línea, porque si la barrera fue la primera, esta sería la segunda, ¿no? Como dije, no importa si es primera, segunda, lo importante es que barrera natural es la primera y la segunda son las células y moléculas. Estamos en la segunda etapa. La primera barrera ha sido vencida o destruida y ahora nos quedan las células. Y ahora vamos a aprender un poquito de las células. Tenemos tres grupos de células importantes en la inmunidad innata. Las células llamadas fagocitos mononucleares, porque su principal función es fagocitar. Las células no comen, recuerden, o sepan, las células no comen, ellas fagocitan. Cuando nosotros agarramos un bocadito y nos metemos a la boca, lo tragamos. Pero las células no hacen eso, ellas fagocitan. Hacen la misma operación, pero se llama fagocitosis. Y aquí tenemos a los fagocitos más espectaculares de la inmunidad innata. Los he puesto en dibujitos para poder explicar que estas son las células dendríticas, porque tienen dendritas, que son prolongadas, que ellas pueden estirar, son las prolongaciones de su protoplasma. Y estos son los macrófagos, que son comelones por naturaleza. Comen de todo, ¿no? Son los carroñeros del sistema inmune. Después tenemos otros fagocitos que también cumplen función fagocítica. No estrictamente hacen fagocitosis, pero lo pueden hacer. Pero tienen el núcleo lobulado, ¿no? Y son los polimorfos nucleares. Y después tenemos a los linfocitos, como los natural killers, que son de inmunidad innata. Es decir, nacimos con esos natural killers y esos natural killers le sacan la mugre a cualquier célula infectada por virus principalmente. Pero últimamente se descubrieron, hace algunos años, que el natural killer no era el único linfocito de la inmunidad innata. Habían otros linfocitos, incluso existen linfocitos T de inmunidad innata. Entonces no solamente los T están en la inmunidad adaptativa, sino que ahora sabemos y tenemos que aprender que existen linfocitos T en la inmunidad innata. Y esos linfocitos T, por ejemplo, son los linfocitos natural killer T y los linfocitos T gamma delta. Y tenemos otros llamados linfocitos TI. Entonces existen otro tipo de linfocitos, dentro de ellos los natural killer y también el linfocitos T, gamma delta o T natural killer. Existen, ¿no? Y ya sabemos incluso qué funciones cumplen dentro del sistema defensivo. Que con el paso de las clases iremos aprendiendo mucho de estos linfocitos. Bien, este es el panorama que tenemos. Un gran comelón, que es el macrófago, una célula dendrítica que puede estirarse, como la célula del hombre plástico, se puede estirar por todos lados para alcanzar las cosas. Los polimorfos nucleares, que ustedes ven que tienen un montón de gránulos en su interior, que son los bombarderos de la respuesta inmune. Estos tipos son como aviones que están repletos de granadas y de bombas, listas para detonar cuando se les estimule. Están rastreando y basta con que tenga la señal de abajo de tierra que le diga detona, suelta todo y empieza a dinamitar absolutamente todo, incluyendo los buenos. Él barre todo, no le importa. Una vez que se activó, suelta lo que tiene dentro y ya está, lo demás es su problema. Porque así está diseñado nuestro sistema inmune.
No está diseñado para pensar, está diseñado para atacar, porque obviamente es la primera línea de defensa. Son los primeros que bajan del barco. No van a bajar del barco para conversar con el enemigo, está claro, el enemigo le va a tirar de todo lo que tenga. Entonces una vez que alguien salta del barquito y llega a la orilla, tiene que correr, meterse donde pueda, porque le van a caer de todo. O sea, si la respuesta inmune sabe eso, estos son ese tipo de soldados. Los que tienen que atacar con lo que tienen, porque para eso fueron, ya saben que no les van a dar guardia. Los linfocitos T, mientras tanto están en los ganglios estirando las piernas, pensando en tonterías, o sea, ni te imaginas lo que están pasando a los otros, hasta que sean estimulados. Así funciona este sistema. Veamos lo primero. Acá en estas células fagocíticas tenemos tres células importantes. Tres células importantes que tienen la capacidad de tragarse a los gérmenes. Ya hemos hablado de los macrófagos, acá está nuestro amigo el goloso. Las células dendríticas, que puede estirarse. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, si imaginémonos que esto sea un epitelio, ¿no? Todo este techo es un epitelio y digamos que si un zancudo nos pica, va a atravesar pues, todo una perforación, ¿no? Y va a dejar un enorme hueco para que caigan las bacterias, ¿correcto? Bueno, el sistema inmune innato cuenta con muy pocas células, pocas pero realmente muy guerreras, extremadamente grandes y guerreras. Entonces, por ejemplo, en la piel han puesto las células de Langerhans, que son células dendríticas. Las Langerhans están ahí custodiando, pero la próxima célula dendrítica está a kilómetros de mí. Entonces uno diría, bueno, pero qué estúpido. ¿Por qué no mejor puso un montón de células dendríticas y así nos ahorramos que cualquier cosa caiga? Pero no, porque tener más células significa, como dirían los militares, más gasto de dinero, más gasto de energía, más gasto de material, meter a todo un pelotón ahí de gente que después no haga nada. O sea, es gasto, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la respuesta inmune? Simple, pone unos tremendos gigantes que puedan estirarse, a los hombres plásticos del sistema inmune. Entonces, cuando cae un germen por allá, ni siquiera tengo que correr a buscarlo, sino tiro mi brazo, lo analizo, porque tiene ojos en mi mano, entonces lo agarro y me lo traigo y me lo como. Y el próximo que está a 1 kilómetro va a hacer lo mismo. Entonces, pocos, pero súper eficientes. Fantástico. Ya está, ahorramos dinero, tenemos a los más especializados en ese fenómeno. Genial. Y además, por debajo está el macrófago goloso. O sea que si algo se me escapa, abajo va a haber un macrófago, o sea en el siguiente nivel, va a haber un macrófago que me va a sacar la mugre, porque ese es dragón por naturaleza. Así está diseñado el sistema. Dentro de los golosos, hay preferencias por comerse. Por ejemplo, me imagino que a algunos les gustaría el pollo a la brasa, otro del pavo, otros el cerdo. Bueno, en la respuesta inmune también hay preferencias. Por ejemplo, los neutrófilos. Los neutrófilos prefieren las bacterias, no sé por qué. Les encantan las bacterias. Ven una y no se pueden resistir a que tengan sobrepeso. Tienen que comérselas. Tiene carbohidratos, pero va a comérselas igualito. O sea, necesita comérselas, no puede evitarlo. No sabe ni por qué lo come, pero lo come. Porque nació con eso innato. El sistema inmune le provee esa capacidad innata de comerse esas cosas. Es preferible que se las coma y después averiguamos quién se comió, ¿no? Como ocurre en los casos policíacos, ¿no? Primero le metemos un balazo y después, uy, era el vecino. Bueno, entonces, pero está diseñado por eso, porque en esta primera línea de defensa celular se necesita agresividad total, ¿no? Para que las cosas no sucumban, ¿entienden? Entonces ya se imaginarán que cuando este sistema defensivo cae, es porque algo muy peligroso nos ha invadido o penetrado. Porque este sistema no debería caer fácilmente. Estamos aquí porque este sistema está trabajando. Si estamos enfermos, como en el caso mío, por ejemplo, que me mal de la garganta, es porque mi sistema defensivo innato falló, fracasó, no fue lo suficientemente capaz, o el enemigo era mucho más avesado o más peligroso de lo que mi sistema innato pudo controlar. Y por eso estoy enfermo, ¿no? Y ahora el que está actuando es mi sistema innato. En realidad empezó a actuar hace 2, 3 días, empezó a actuar. Lo sentí. Miren, esto es imposible. Estoy engañándolo. Pero eso es mentira, no puedo saber, pero me imagino. Espero, en realidad. Bueno, les había contado del gigante este que podía mirarse, ¿no? y capturar a las bacterias, ¿verdad? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué clase de ojos no tiene en su dendrita que le ayudan a reconocer a los gérmenes? ¿Cómo puede ser posible eso? Eso puede ser una locura, o sea que tiene ojos en las manos.
Bueno, en realidad no. Lo que tiene son moléculas receptoras, ¿no? Las células no hablan, ni tampoco tienen oídos, ellas tienen moléculas, se comunican a través de moléculas. Las palabras son moléculas. En vez de nosotros, así como escribimos las letras, o las pronunciamos, ellos botan moléculas. Entonces hay moléculas que ellos reconocen o que tienen para ayudar a reconocerse. Por ejemplo, acá está nuestro amigo el goloso, un macrófago tratando de comerse a este germen que está por acá, ¿no? Acá está nuestra amiga la célula dendrítica que está representada en este esquema. Miren que está muy feliz, ¿no? Está contenta y está estirando sus dendritas, ¿no? Y acá tenemos esta representación en rojo que representa una bacteria, por ejemplo. No sabemos qué bacteria es. Hasta podríamos decir, bueno, es una Salmonelloideae, ¿no? O sea, es de la familia de las Salmonelloideae, pero más no podemos decir, no hay mayor de detalle. Es una gran negativa, ya, hasta ahí podemos dejar, pero más nada, ¿no? Entonces la pregunta es, acá se rompió el epitelio, la primera barrera, se rompió, y ahora la bacteria va a penetrar. Pero lo que no sabe esta bacteria es que aquí existe una célula de la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa celular, que va a actuar. Y esta va a poder reconocer a este enemigo. ¿Y cómo lo reconoce? Porque esta célula en su membrana tiene una molécula. Tiene una molécula que se denomina PRR. PRR, o receptor de reconocimiento de patrones. ¿Y patrones por qué? Porque si ustedes se fijan en esta estructura molecular, tiene un patrón o una estructura química muy especial, ¿no? Y cuando un germen tenga las moléculas que calzan con su patrón de reconocimiento, ese germen va a ser reconocido por esta célula. O sea, cuando el gigante estire el brazo para alcanzar a la bacteria tendrá que tener ese patrón de moléculas que mi receptor o el receptor de la célula dendrítica tiene para reconocerla. Si la bacteria tiene un patrón diferente de moléculas repetitivas en su superficie y mi PRR no lo puede reconocer, no se la va a comer. Eso es lo bueno y lo malo. Es malo porque no lo va a poder reconocer, o sea, se le va a pasar por alto, porque lamentablemente no tengo un PRR que me ayude a reconocer esa bacteria. Pero en el sistema inmune existirá otra célula que tenga un PRR que sí reconozca esa bacteria, y esa es la célula que se va a activar. Entonces, en conclusión, ¿cómo reconoce esta célula al germen? A través de los PRR. ¿Y cómo se llama el patrón repetitivo de moléculas que están en una bacteria? Se llaman PAMs, patrón molecular asociado a patógeno. Patrón molecular asociado al patógeno. Este es un receptor para patrones y este es el patrón molecular. Súper difícil, ¿no? Entonces, ¿qué reconoce el PRR? Patrones moleculares asociados a patógenos. Si el patrón coincide con el PRR, entonces lo reconoce. Y si no coincide, no lo reconoce, ni lo come. ¿Ok? Muchas células tienen diferentes tipos de patrones, de PRRs, para diferentes bacterias o gérmenes. Dependiendo quién sea el que reconoce, dependerá del primer ataque. Dentro de los PRRs, hay un tipo de PRR que particularmente es muy, pero muy importante actualmente en medicina, y esos son los denominados Toll-like receptors o receptores Toll-like. Es un tipo de PRR, y de estos TLR se sabe ahora mucho, se sabe bastante, se sabe exactamente cuáles son los PAMs que reconocen esos TLR, y eso es lo que vamos a ir viendo también. Por ejemplo, acá tenemos nosotros una lista de componentes moleculares en la superficie de una bacteria, bastantes: lipopolisacáridos, diacillipoglupéptidos, ácido lipoteitoico, montones de proteínas asociadas a carbohidratos que están en las superficies bacterianas, y ustedes las van a estudiar porque están llevando microbiología, y seguramente cuando hablen de las bacterias gram-negativas, de las bacterias gram-positivas, y vean la estructura de las bacterias, ustedes van a recordar estos moléculas que están en la superficie de las bacterias. Pero ustedes ahora asociarán que esa característica de esa bacteria puede ser reconocido por el sistema inmune, por un receptor del sistema inmune. Y acá están los TLR que están asociados con el reconocimiento de ese tipo de moléculas. Por ejemplo,
el TLR4, si mi célula de inmune tiene el TLR4, ella puede reconocer bacterias gram negativas que tienen LPS o lipopolisacáridos, por ejemplo, ¿no? Si mi bacteria tiene flagelo, entonces, si mi célula inmune tiene el TLR5, por ejemplo, entonces mi célula inmune puede reconocer flagelina de las bacterias flageladas. Y así puedo decir varios, ¿no? Por ejemplo, el TLR4 también es capaz de reconocer al manano, que es un carbohidrato, de la Candida albicans. Pero también puede reconocer al fosfolipomanano de la Candida albicans, sí que tiene un TLR2. Sería espectacular que una sola célula inmune, de la inmunidad innata, tenga todos estos TLR. Pero imagínense, la pobre acabaría loca, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Que le ha puesto estratégicamente los macrófagos con ciertos TLR, a las células dendríticas con ciertos TLR, a los neutrófilos con ciertos TLR, a los eosinófilos con otros TLR, y así para que de alguna manera todos colaboren con la defensa organizada, ¿no? Bien, acá tenemos la representación. Bueno, aquí en el video lo que están viendo es justamente una célula que tiene estos TLR y una bacteria que tiene el PAM repetitivo, ¿no? Entonces el TLR reconoce al PAM y este reconocimiento hace que se envíen mensajes al núcleo de la célula, se activen genes de la célula y esos genes van a activar posiblemente citoquinas o que ella fagocite o que ella ataque o que haga algo, ¿no? La célula. Así funciona el sistema. Por otro lado, es interesante también notar que estos TLRs o estos PRR no solamente están en la superficie de la célula inmune, sino que también están en la superficie de sus organelas internas, e incluso en la membrana del núcleo. La membrana del núcleo de una célula tiene PRR. Es increíble. Dice, bueno, ¿y para qué? ¿A quién se le ocurrió semejante pachotada? ¿Para qué meterle TLRs a la membrana nuclear? Ahí viene una de las preguntas más interesantes en inmunología. ¿Y qué pasa con los virus? Los virus son organismos intracelulares por excelencia. Ellas no pueden vivir fuera de la célula. Necesitan vivir dentro de una célula. Porque ellas necesitan acoplar su material genético al material genético de la célula hospedera. Pero para que inserte el material genético viral al material genético celular, tiene que meterlo al núcleo. Tiene que meterlo, si no, ¿cómo llega el material genético al núcleo? No puede, no hay forma. Entonces, para defendernos contra infecciones virales, el sistema inmune ha colocado en estas células PRRs alrededor de su material nuclear. Entonces, un PRR que reconozca material nuclear. Si viene un ARN viral, existirá un PRR para ese material de ARN viral. Y lo bloqueará y no lo dejará penetrar al núcleo. Entonces, las células de defensa del cuerpo tienen moléculas que reconocen a las bacterias desde el medio externo y dentro de su propio medio interno. Y eso es muy simple, ¿no? Imagínense que un soldado le dé diarrea a cada rato y lo mando al frente de batalla. Me fregué, porque lo voy a tener en el baño haciendo el 2 o el 3, en vez de estar defendiéndonos contra los enemigos. Pues. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Preparo soldados, pero los forro pues, con alguna sustancia que los proteja contra las bacterias que le dan diarrea, y ya está. Entonces el tipo nunca le va a dar diarrea y va a estar siempre atacando al enemigo de frente. O sea, para evitar que las células de defensa se infecten ellas mismas, el sistema las ha provisto de un sistema defensivo interno y externo. Ya está. Magnífico, ¿no? Yo creo que algo están haciendo los americanos con esa idioteza. Estoy seguro de eso. Por ahí van también, tratan esos soldados de universales que son superpoderosos, los que tienen estructura mecánica. ¿Y usted cree que les importa a los inválidos? No, importa que el soldado que esté cojo todavía se pueda levantar con su estructura mecánica y siga peleando, ¿no? Eso es muy interesante. Pero la ciencia avanza también gracias a esas cosas, ¿no? Bueno, bien. Volviendo al tema, acá tenemos la figura que representa una célula de la inmunidad innata. Y a este lado están varios tipos de PRR. Y si usted se fija, dentro de estos tipos de PRR están nuestros amigos los TLR, que estamos hablando, que son los más interesantes actualmente, ¿no? Pero solamente es un tipo de PRR. Hay otros tipos de PRR que ustedes lo irán leyendo en el libro o en las separadas, ¿no? Por ejemplo, está el L, el R, LR, el C, LR, el SR. Y
cada uno de estos está especializado en reconocer una estructura molecular diferente. Por ejemplo, algunos están asociados con reconocimiento de células inmunes, otros, como los TLR, están asociados a reconocer antígenos, en fin. Cada uno de estos elementos reconoce una estructura diferente. La mayoría de los PRR, o casi la totalidad de los PRR, por decir de una manera, reconocen moléculas de patógenos extraños. Esa es su principal tarea de reconocimiento. Moléculas de patógenos extraños y peligrosos. Eso es lo que deben reconocer. Y una vez que son reconocidas estas moléculas por estos receptores, se activan señales en el núcleo que empiezan a tener diferentes funciones. Por ejemplo, si un TLR se activa, lo más común, lo frecuente es que ella produzca citoquinas o quimioquinas. O sea, que empiece a producir palabras para atraer a otras células al lugar de combate, ¿no? O sea, va a empezar a botar citoquinas para reclutar más células para que vengan a ayudarla a ella. Si un PRR, por ejemplo, se activa, un NLR se activa, mandará también señales para activar citoquinas bien específicas, como la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Y la interleuquina 8 es una citoquina que activa a otras células. O sea, las activa, le dice, ya déjate dormir, déjate tipo que el chimpón te va a trabajar, o sea, defender, ¿no? Ese tipo de señal. Interesantemente, acá, por ejemplo, en los NLR, es muy interesante. Por el siguiente concepto, inflamasoma. Inflamasoma es un concepto nuevo desde algunos años y entonces siempre lo tenemos que poner en los exámenes, es obligatorio. ¿De qué se trata el inflamasoma? Cuando uno, vamos a hacer un poco de historia. Cuando uno ve una inflamación, uno decía que era inflamación, ¿por qué? Porque veía algo rojo, bien hinchado sobre la superficie de un paciente o algo perfecto, entonces estaba caliente, duro, le producía dolor cada vez que se lo tocaba. O sea, veía desde un aspecto macroscópico, ¿no? Pero cuando se fue avanzando hacia la parte interna, la parte celular de la inflamación, uno veía que en realidad se trataba de que pasaban eventos fisiológicos dentro y notaba, por ejemplo, que los vasos estaban dilatados, que se acumulaba células, la sangre se extravasaba y todo eso formaba esa gran inflamación. Y más, cuando uno fue analizando más a profundidad, se dio cuenta de que las células que estaban actuando en la inflamación expresaban ciertas moléculas que otras no la expresaban. Y cuando uno fue interesándose, caramba, o sea, yo puedo saber que estoy frente a una célula inflamada o que está actuando en la inflamación porque expresa moléculas que otra célula no la está expresando. Entonces, a esas moléculas son las moléculas del inflamasoma. Entonces, aprendimos con el tiempo de que para que la célula inflamatoria se active y produzca una inflamación, primero ella tiene que inflamarse. Ella tiene que estar inflamada. Entonces, ella tiene que inflamarse y después ir al ataque, ¿no? Y esas moléculas que le inflaman a ellos, o sea, que le dicen, despiértate, déjate de tonterías y empieza a atacar, o sea, anímate. Esas moléculas son las moléculas del inflamasoma. Y hay varias en esas moléculas. Y una de ellas es justamente estos receptores tipo NOR. ¿Y quién activa entonces la inflamación de estas células? Obviamente el contacto con el patógeno. O sea, ese contacto con el patógeno era obvio que tenía que ser así, pero se descubrió que era así, ¿no? O sea, había que demostrarlo y se demostró que esto funciona así. Ese contacto con el patógeno hace que estas células se inflamen y empiece a activarse. Bien, estos son los receptores que reconocen antígenos, que es el otro nombre que usamos los inmunólogos para referirnos a las moléculas extrañas, ¿no? A los antígenos, de los patógenos, ¿no? O sea, los antígenos, los PAM vienen a ser antígenos, en pocas palabras, ¿no? Pero la célula también tiene otro tipo de receptores que no reconocen antígenos y que tiene utilidad. Por ejemplo, estos receptores para estos que dicen FCR. Las células inmunes de la inmunidad innata tienen receptores para tipo FCR que reconocen anticuerpos. Durante la inmunidad innata, cuando se activa por primera vez, no hay anticuerpos. Pero cuando ya pasemos a la inmunidad adaptativa, que ya hay anticuerpos, estas células también pueden actuar. ¿Y cómo actuarían? De repente ya no reconociendo al patógeno, pero sí reconociendo anticuerpos. Y si un patógeno está forrado de anticuerpos, o rodeado de anticuerpos, entonces estas células rápidamente lo pueden reconocer porque tienen receptores para anticuerpos. Estas células saben que cuando algo está repleto de anticuerpos, hay que comérselo. Ya está. Es como decir, no es lo mismo comer un pedazo de pollo frito, sin sal, sin aderezo,
que comerme un pollo frito aderezado. O sea, estoy obligado por hambre a comerme el pollo frito sin aderezo y sin sabor. Ya, ni modo, pero me lo como ya y gracias a Dios. Pero el día que tenga su salsita y su aderezo, o sea, los anticuerpos, ese día va a ser más rico, pues, el pollo. Entonces, si ustedes tienen que, si fueran ustedes células inmunes, si tuvieran que decidir a quién comerse, a la bacteria sin anticuerpos o la bacteria con anticuerpos, yo pienso que ustedes preferirían a la bacteria con anticuerpos. Debe ser un sabor más agradable. Entonces, cuando esta célula fagocita al enemigo a través de los PRR, se llama simplemente fagocitosis. Pero cuando esta célula fagocita a través de receptores diferentes, como por ejemplo los receptores para complemento, para anticuerpos, se llaman opsonización y es mucho más rápida y más efectiva. Entonces, basado en que es más rápida, se controla el tiempo y más efectiva, yo pienso que debe ser algo así como coger el pollo aderezado, ¿no? Que es más sabroso. Bueno, y otra cosa, que todas las células tienen receptores para citoquinas, que después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, veamos la fagocitosis. Estas células están entrenadas para fagocitar. Ese es su principal trabajo, fagocitar. Entonces, ellas no comen, ellas fagocitan. Entonces, ellas tienen PRR que reconocen PAMs del agente patógeno, lo agarran, lo meten en un fagosoma y luego, cuando están dentro del fagosoma, hacen que un lisosoma que está repleto de enzimas proteolíticas y de radicales de oxígeno se fusione con el fagosoma y forme un fagolisosoma. Y todos estos contenidos líticos que están en el fagolisosoma destruyen la estructura de la bacteria, ¿no? Veamos este ejemplo. Ahí vamos a ver que empieza otra vez a que arranque el video. Ahí está, esta es una célula infectada por virus y acá están los virus. Está haciendo apoptosis. Se va a destruir la célula, pero va a seguir con los agentes virales ahí. Luego va a venir un macrófago y va a estirar su protoplasma, donde están los PRRs o TLRs, y el virus va a expresar sus propios PAMs. Son reconocidos por la célula, los va a fagocitar. Está en el fagosoma. Ahora le va a fusionar el lisosoma una vesícula llena de cosas líticas. Y listo, se acabó el agente infeccioso. Bien, les había dicho que comer con aderezo es más rico, ¿no? Y eso se llamaba opsonización. Y esa opsonización la tiene gracias a que las bacterias pueden estar ya en la inmunidad adaptativa rodeada por anticuerpos. O cuando uno vacuna ya tiene anticuerpos contra el germen. Entonces también puede estar desde la primera vez, ¿no? Que aparece. Entonces la cosa es que está el germen rodeado por anticuerpos. Y la célula tiene FC receptor, por ejemplo, para anticuerpos. Tiene los PAM, pero en este caso el anticuerpo es favorito, es más sabroso, ¿no? Y lo internaliza, lo mete en el fagosoma, nuevamente le fusiona el lisosoma, que tiene esas enzimas proteolíticas o esas sustancias líticas, y destruye al anticuerpo y también a la bacteria. Entonces, dos formas de comer de nuestro querido fagocito. ¿Ok? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo se llamaba el primer mecanismo de digestión? Fagocitosis. ¿Y el segundo? Opsonización. Exacto, eso es. Aparte, los fagocitos mononucleares pueden producir en esa vesícula lisosomal o fagolisosomal montones de otras moléculas que son peligrosas para las bacterias. Ahí están los radicales de oxígeno, los radicales de nitrógeno, o sea, los radicales libres. Y los radicales libres son tremendamente perniciosos. Como yo siempre lo repito, son los enemigos número uno de las chicas, porque son las que la dejan arrugas, las que le malogran la piel. O sea, la radiación solar, por ejemplo, hace que se produzcan montones de estos radicales libres y se acumulen en las estrías de la piel y destruyan la piel. ¿Y qué hacen las muchachas? Bueno, se compran sus cremas con antioxidantes, ¿no es cierto? O sus bebidas con antioxidantes, bastante agua para eliminar las toxinas, y uno va recuperando, ¿no? A veces no se recupera bien, pero a veces sí. El asunto es que si estos radicales libres son capaces de destruir la belleza de una muchacha, ¿qué cosa no le hará a una bacteria que es más pequeña que una muchacha? Lo mismo y peor, pues. Lo mismo y peor. Entonces, interesantemente, nuestros fagocitos producen estos radicales libres. Y cuando están frente a las bacterias, o se las comen, o vomitan sus radicales libres sobre las bacterias o los gérmenes, o cuando están en el fagolisosoma, le inyectan radicales libres de oxígeno o de nitrógeno. Ya está. Listo. ¿Ok?
Lo cual también hace suponer, si se percatan, que uno no puede mantener a estas células permanentemente produciendo estos radicales libres. Porque si no, estos radicales libres le van a sacar la muerte hasta el tejido normal, ¿no? Entonces tiene que estar controlado, y en el sistema inmune esto está perfectamente controlado. El fagolisosoma también